porque nos permites un viernes más, Padre, poder estar integrados y conectados en tu nombre. Padre, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te bendecimos, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el dador, Señor, del fruto de la tierra, tú eres el dador, Padre, de la naturaleza. Señor, eres el dador de todo. Agradecemos, Señor, mucho la oportunidad que nos das de escudriñar de tu palabra. Señor, sabemos que muchos de nuestros hermanos en otros países, en otras comunidades, no pueden reunirse, ni siquiera a través de Zoom, ni siquiera congregarse. Pero te agradecemos, Señor, porque nos permites congregarnos, estar en ese mismo sentir de escuchar de tu palabra. Padre, te sigo poniendo en tus manos todas las necesidades de mis hermanos, las necesidades que fueron expuestas el domingo en la cajita de oraciones, las necesidades que fueron, Señor, expuestas el lunes. Señor, sigue haciendo la obra en cada una de ellas. Y aún, Padre, te pedimos por todos aquellos que han dispuesto su corazón a estar en ayuno. Padre, síguelos fortaleciendo, síguenos ayudando y que tu Santo Espíritu, Padre, sea con cada uno de los que están ayunando. Aún los que no, Señor, síguelos tú ministrando, Señor, de la forma que solo tú sabes hacerlo, Padre. Padre bendito, toma control de la compu, toma control del internet, toma control, Padre bendito, de todos los ruidos, Padre. Toma control y dale paz a Ruxita, porque luego se pone muy inquieta. Señor, toma control de todo, Señor. Padre, en esta noche yo te quiero pedir en especial que me ayudes porque es un tema, Padre, de historia, es un tema que trae muchos nombres, Señor, y a veces nos podemos perder entre la historia. Pero, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu es quien nos revela las cosas. Pongo mi vida en tus manos, sigue haciendo la obra y permite que mis hermanos, Padre, puedan entender la palabra y, Señor Jesús, sobre todo, que tu Santo Espíritu sea quien los ministre a cada uno de ellos. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un favor, no cargo. ¿Me la puedes conectar, por favor? Perdónenme, no, es que estamos conectando la compu, porque si no, luego a la mera hora ya veo que ya tengo bien poquito tiempo. Bien poquito, sí, tiempo de que antes de que se apague la computadora. Pues vamos a comenzar, hermanos. Recuerden que estamos ahorita en el capítulo 10 de Daniel. Veíamos una parte solamente. ¿Por qué razón? Porque veíamos cómo esta visión fue especial para Daniel y el Señor nos mostraba cómo hay esas guerras espirituales, esas guerras donde hay principados, hay potestades, hay huestes y que el Señor nos invita, hermano, a no solamente ponerte la armadura cuando vienen tiempos difíciles, sino a ponerte la armadura todos los días. Dice Efesios 6, pónganse la armadura para el tiempo malo. Hermano, yo sé que en muchas ocasiones, sobre todo esto me van a entender mucho las damas. Cuando salimos a algún mandado o algo, llevamos paraguas, llevamos maleta, llevamos doble ropa de niños, llevamos un buen de cosas para prevenir. Y a veces vemos que va a llover y resulta que hizo un buen de calor y no llueve. Pero ¿qué crees, hermano? Que al final de cuentas, si llegara a llover, pues ya vas prevenido, ya vamos prevenidos. De igual manera, por eso es la armadura, hermano. La armadura que viene en Efesios 6 es un blindaje espiritual. Es ese blindaje que nos cubre, que nos guarda cuando vienen esas temporadas malos y esas temporadas malas. Independientemente, hermano, si tú estás teniendo o no, ponte ese blindaje espiritual que es la armadura que viene en Efesios 6. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se nos va a presentar el enemigo, va a venir esa hueste, esa potestad, esos dardos del enemigo a nuestra vida, entonces hay que estar preparados. Eso es lo que veíamos hace 8 días y que hay que reprender, no en el nombre de un pastor, en el nombre de un ministro, no, en el nombre de Jesús, hermanos. Recuerda que el nombre de Jesús tiene poder. Entonces es importante estar reprendiendo cualquier cosa
que tengamos, que sintamos en casa, cuando estamos orando, hermanos, si tú no sientes paz y sientes como intranquilidad o que algo te persigue o a que aún, ¿no, hermanos? Se da mucho que sobre todo en la noche, ¿no? Pasan muchos acontecimientos. Hermano, reprende, reprenden en nombre de Jesús, ¿sale? El día de hoy vamos a continuar con esta visión. Esta visión terminamos todo lo que es el 10, ¿sale? Ahora vámonos a, permítanme tantito, déjenme silenciar. Ok, ahora vámonos al 11, capítulo 11 de Daniel. Si tú tienes tu Biblia a la mano, hermano, te lo agradeceré mucho. Hermanos, esta lectura sí necesitamos que estemos muy atentos y que me vayan siguiendo porque si no nos vamos a perder en la lectura. Yo te comentaba ahorita que es una lectura un poco complicada porque la palabra de Dios te la muestra como un resumen. Entonces es necesario que entremos en contexto del resumen que nos da la palabra de Dios. Algo bien importante es que muchos, yo te comentaba que muchos piensan que el libro de Daniel no es real, pero hermano, es tan real que ahorita lo vamos a ver, porque Daniel ya sabía lo que iba a pasar en estos periodos. Ay, voy a hacer la compu por acá. Permítanme por qué en estos periodos que estamos viendo y en el periodo, obviamente, voy a hacer para acá a ver si no se me cae, aquí, en estos periodos, ¿sale? Que son estos de aquí, ¿sale? Entonces, perfectamente Daniel lo sabía, el Señor se los había revelado, ¿sale? Entonces, pero es impresionante, hermano, lo que hoy vamos a ver. Recuerda, te voy a dar un resumen rapidísimo para que entremos en contexto de lo que vamos a ver hoy. Todas estas partes significan reyes, ¿sale? Reyes, gobernadores, en nuestro día podrían ser presidentes, hermano, ¿sale? Y recuerda que este sueño lo tuvo el rey Nabucodonosor. Él soñó con una imagen, con una estatua muy grande y que estaba representada por oro, plata, bronce y hierro, ¿sale? Él cuando él pide la interpretación del sueño y que había soñado, porque él no recordaba que había soñado, Daniel le pide al Señor que le revele y Daniel le revela al rey Nabucodonosor qué es lo que había soñado y la interpretación de lo que había soñado. Recordemos que también es un don del Espíritu Santo el tener sueños y el saber interpretar los sueños. Con esto te quiero aclarar que no todos los sueños, hermano, pues son de parte de Dios. Algunos sueños son porque comimos demasiado, porque estuvimos viendo una película y nuestro cerebro empieza a caminar muy rápido, ¿sale? Pero si hay un don que es el de los sueños, interpretación de sueños, ¿sale? Entonces, cuando Daniel se lo interpreta, el Señor le estaba diciendo esto al rey Nabucodonosor. La cabeza eres tú, Nabucodonosor, eres el imperio de oro, ¿sale? Después, el brazo y el torso, esta palabra, esta parte de aquí, es el imperio de plata. Y este imperio de plata es el imperio medo-persa. ¿Qué te quiere decir? Que después de Babilonia van a venir a conquistar el imperio medo-persa. ¿A quién? A Babilonia. ¿Sale? Si te das cuenta, el que tenía más poder era el imperio de Babilonia, el imperio babilónico, por eso está representado con oro. Pero conforme tú vas bajando a esta imagen, se va deteriorando el valor de los metales. Por ejemplo, el oro es todavía mucho más caro y de mucho más valor que la plata. La plata es de mucho más valor que el bronce y el bronce es de mucho más valor que el hierro. Pero estos imperios empezaban a ser fuertes, a pesar de que estaban así estructurados con esos metales, se iban a ser fuertes, ¿sale? Entonces, el imperio de Babilonia está representado con el oro. El imperio de plata, o más bien el imperio que es de plata, esta parte de los brazos, es el imperio medo-persa, ¿sale? Y tiene dos brazos. ¿Por qué precisamente dos brazos, hermano? Porque es el imperio medo y persas. Ciro, Darío, ¿sale? Y después de este imperio iba a llegar otro imperio, que es el imperio, ¿qué? El imperio griego,
¿sale? Y el imperio griego está con bronce, toda esta parte de la cintura hasta la mitad de los muslos, ¿sale? Este es el imperio griego, ¿sale? Y después viene otro imperio, que es el imperio de hierro, que es el imperio romano, ¿sale? Hasta hoy en día tú y yo lo conocemos, y aquí empieza una bestia muy espantosa, hermano, que esto nos va a tocar a nosotros vivirlo o ya lo estamos viviendo y ya está pasando delante de nuestros ojos y no nos hemos querido dar cuenta, ¿sale? Porque esta bestia espantosa no se parecía a nada de estas tres, ¿sale? Entonces, todo este imperio romano empezó también a tener muchas mezclas y al final viene algo que son los pies de barro mezclado con hierro. Algo que hoy en día tenemos es la inteligencia artificial. El hierro mezclado con barro. Ya hay tanta tecnología, ¿cómo creo que se dice nanotecnología también? Ya está ¿cómo se dice? IA, que ya vemos cómo ese hierro está mezclado con el barro y que está pasando delante de nuestros ojos, ¿sale? Entonces, ya vimos el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué le estaba diciendo el señor a Nabucodonosor? Que su reino iba a ser derrocado por el imperio medo-persa, el imperio de plata, pero que también al imperio de plata lo iban a venir a conquistar los griegos. Hoy, hermano, vamos a hablar de este imperio, de los griegos, ¿sale? Entonces, por eso es que te estoy dando otra vez este resumen, ¿sale? Entonces, eh, también le hacía entender a Nabucodonosor que iba a venir el imperio griego o grecorromano o greco-macedonio, iba a venir a invadir al imperio medo-persa. Pero ¿qué crees? Que no se quedaba ahí, sino que después iba a venir el imperio romano a derrocar al imperio de bronce. ¿Sale? Y que yo te comentaba algo muy importante. Esto es como lo ve el hombre. Nabucodonosor se sentía mucho porque estaba lleno de riquezas, tenía siervos, conquistó muchas ciudades también. Después vamos con el imperio medo-persa y también conquistaron. Pero cuando llegamos hoy aquí, hermano, te vas a dar cuenta cuántas cosas el imperio de bronce, a pesar de ser un metal no tan elevado en precio o no tan bueno, algo que podemos conocer de bronce es que es duro, pero los que reinaron aquí conquistaron mucho, mucho del mundo, ¿sale? Y después, pues, el imperio romano, ¿sale? Y que va a venir el imperio, pues, del anticristo, que es una mezcolanza de todos estos imperios, y que lo vamos a ver, hermano, ¿sale? Ahora, esto es como el hombre lo ve: oro, plata, bronce y hierro, y barro mezclado con barro. Pero ¿cómo veía Dios a estos imperios? Dios ve estos imperios como bestias espantosas. Y es cuando Daniel tiene la visión de las bestias. Primero Nabucodonosor sueña con esto, haciéndoles saber que estos imperios van a venir a derrocar Babilonia o a quitar a Babilonia como la más poderosa. Pero después el Señor le da una visión a Daniel de las cuatro bestias, ¿sale? Que es el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa, ¿sale? Que no sé igual. Algo muy importante. La Biblia no dice es un león Babilonia, no, dice que era como un león, ¿sale? Por eso es bien importante cuando leemos la escritura, hermano. Yo siempre te aconsejo en el amor de Cristo que nos fijemos en las comas, en los puntos, porque si leemos de corrido, no le vamos a entender. Entonces, dice que estas cuatro bestias, por ejemplo, la primera bestia que ve Daniel es un león. Y dice que es el imperio de Babilonia. Dice que es como un león, no que es el león, porque quien es el león de la tribu de Judá es Jesús. Dice que es como un león. ¿Y qué te quiere decir? Ver las características que tiene un león. Es ágil para sus presas, es conquistador el león, y dice que tenía dos alas, ¿sale? Entonces, el león representa al imperio babilónico. La segunda bestia era un oso y tenía tres costillas en su boca y de una pata
se recargaba más que de la otra, ¿sale? Entonces, el oso era, o más bien, se parecía o era como más bien el imperio medo-persa era como un oso. ¿Por qué? Porque el imperio persa, aunque no era muy poderoso, hermanos, ¿qué crees? Tenía mucha labia, mucha labia. Entonces también conquistaron esta parte de las costillas, es porque conquistaron tres ciudades muy especiales, ¿sale? ¿Y por qué una pata estaba más, pisaba más o se recargaba más que la otra? ¿Por qué? Porque recuerda que los persas eran más fuertes que los medos. Estos dos brazos, un brazo representa a los persas y otro a los medos, ¿sale? Entonces, una se recargaba más sobre la otra porque tenía más peso los persas, ¿sale? Y luego vamos a la tercera bestia que hoy vamos a ver. Dice que era parecida o era como un leopardo y tenía este leopardo cuatro cabezas y hoy en día vamos a ver por qué tenía cuatro cabezas. Si tú has estado anteriormente en los estudios de Daniel, ya te has de acordar por qué cuatro cabezas, ¿sale? Entonces, ¿por qué el leopardo, hermano? El leopardo es muy ágil, alcanza a su presa muy rápido. De hecho, está considerado que el leopardo es más ágil para correr y atrapar a sus presas que el león, que porque el león es un poquito más pesado, ¿sale? Entonces, esta bestia representaba al imperio griego, ¿sale? Ahorita te voy a decir qué personaje representa aquí. Aquí es Nabucodonosor. Aquí son los reyes Ciro y Darío, ¿sale? Y aquí, en este imperio, un personaje que lo tenemos hasta en nuestros libros de historia es Alejandro Magno, ¿sale? Y la cuarta bestia espantosa, ¿sale? Que esta cuarta bestia espantosa también la vamos a ver en el libro de Apocalipsis y va a tener que ver mucho para lo último que nos va a tocar ver de el hierro mezclado con barro, ¿sale? Espero que hasta ahí haya quedado claro el resumen. ¿Por qué razón la hermana Caro nos volvió a decir de las bestias y del rey? Porque todo el libro de Daniel, hermano, es un compendio. Si no lo leemos de un inicio, y nada más leemos el capítulo 11, ¿qué crees? Nos perdemos en el texto y no vamos a entender. Por eso es importante leer libros, irnos por libros desde capítulo 1 hasta que concluya, ¿sale? Bueno, ahora sí, están las diapositivas. No creo acabar el capítulo 11, te soy sincero, hermano, y te voy a pedir que si tú dices eso, hermana, ¿te estás siguiendo muy rápido? Yo me detengo ahí y lo vuelvo a repetir o explicar, hermano. ¿Sale? Porque a veces a lo mejor soy muy rápida en cuestión de que hablo y hablo. Entonces, si no le estás entendiendo algo, por favor, te pido que me levantes tu manita y me digas, hermana, repítame otra vez eso porque no le estoy entendiendo. Porque este capítulo en especial es de los más complicados del libro de Daniel. ¿Por qué razón? Porque es historia y a veces la historia no nos gusta, hermanos. ¿Sale? Vamos a tratar de hacer lo que nos guste, encontrarle sabor a la escritura, sabor a la palabra de Dios, ¿sale? Entonces acompáñame a tu Biblia en el capítulo 11 de Daniel. Dice la palabra de Dios. Espérame porque se está tardando. Los reyes del norte y del sur. ¿Quiénes son estos? Vamos a continuar, vamos a comenzar a leer. Dice la palabra de Dios. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerda que Ciro era el rey de Persia y Darío era el rey de los medos, ¿sale? Entonces, nuevamente lo repito. Ciro era el rey de los persas y Darío era el rey de los medos. ¿Sale? Ellos tenían como una alianza. Aquí es un ángel, hermano, quien está fortaleciendo en el primer año a Darío. Si tú recuerdas, si tú te vas a tu Biblia en el capítulo 9, cuando te dice como subtítulo la oración de Daniel, ahí te dice, el primer año del rey Ciro, Daniel se puso y empieza a decir lo que Daniel estaba haciendo, que era, se puso a orar, porque él se puso a investigar sobre los libros y se topa con el libro de Jeremías y se da cuenta que el año del exilio está por concluir. ¿Cuánto tiempo estuvieron
el pueblo de Israel exiliados en Babilonia 70 años. Pero Daniel, al ver los rollos de Jeremías, él se percata que ya está a punto de concluir el exilio. Y si el pueblo no ha transformado su corazón en un corazón de carne y de hueso, entonces el Señor les iba a multiplicar esos años que ellos estaban exiliados en Babilonia. ¿Sale? Esto lo puedes encontrar en Daniel 9. ¿Sale? Entonces aquí un ángel estaba fortaleciendo a Darío por las cosas que se venían. ¿Sale? Fíjate lo que dice en el 2. Aquí empieza, hermano, a irnos un poquito despacio. ¿Sale? Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. ¿Cuántos? 3 reyes en Persia. ¿Cuántos llevamos? 2. Ciro y Darío. Nos falta uno. Este no viene marcado en la escritura. Entonces es ahí donde tenemos que ir a la historia. ¿Cuáles eran los reyes que estuvieron en Persia? Ahorita los vamos a ver. A lo mejor tú dices, es que este no viene marcado en la escritura. ¿Qué crees, hermano? Que sí. Viene marcado en el libro de Esther. ¿Alguien recuerda qué rey estaba en el tiempo de Esther? Que Esther tuvo que clamar en ayuno y en oración por su pueblo. ¿Alguien recuerda qué rey estaba? Ya participó aquí el pastor, el rey Asuero, ¿sale? Entonces, pon mucha atención, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Sale? Entonces dice que habrá 3 reyes en Persia. Llevamos 2. Ciro, Darío. Y nos faltan otros 2. Ahorita ya te di como el spoiler de uno, ¿sale? Dice que el cuarto se hará de grandes riquezas más que los otros 3 reyes, pero siguen siendo de Persia, ¿sale? Dice, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿De qué imperio estamos hablando? De Grecia. Ya hablamos de Babilonia con el rey Nabucodonosor y con el nieto Belsasar. Ya hablamos un poco del imperio medo-persa con Ciro y Darío, que tuvieron que ver con el regreso, dejaron ir al pueblo a que regresaran a reconstruir el muro y el templo. Sale a Jerusalén, cuando ya empezó otra vez la liberación de todos los hebreos. ¿Sale? Y dice, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Acuérdate, al imperio de oro lo iba a derrocar el imperio medo-persa, pero al imperio medo-persa lo iba a derrocar Grecia. ¿Sale? Entonces, está una hoja en mi pantalla y aquí vamos a ver los 4 reyes que vienen o que está marcando la escritura. Dice, el primero, Ciro II, el grande. Aquí hago una pequeña acotación, hermanos. Vas a encontrar tú que en la antigüedad eran faraones, eran sátrapas, eran reyes, no como hoy que son presidentes. Dependía de la cultura, es como se les llamaba. Pero tú vas a encontrar mucho, por ejemplo, Ciro I, Ciro II, Darío I, Darío II, Darío III, Ciro el Grande. También vas a encontrar Jerjes I, Jerjes II. ¿Por qué? Porque eran los hijos de los hijos. Es como decir, Israel Grande. Ah, bueno, pero también viene Israel Chico o Israel segundo, que es su hijo, ¿sale? Así es como vienen los nombres, ¿sale? Por eso tú vas a encontrar Ciro II, Ciro III y así, ¿sale? Entonces dice, Ciro II, el Grande, entre el 559 y 530 a.C., fue fundador del imperio persa, conquistó Media, Lidia y Babilonia. Es recordado por su política de respeto hacia los pueblos conquistadores. Ejemplo, permitió a los judíos volver a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Que dice, aún eso lo viene en la escritura, hermano, eso viene en la escritura en el libro de Esdras y Nehemías. Tú te vas a dar cuenta cómo estos reyes persas influenciaron para que el pueblo fuera
fuera libertado, ¿sale? Y luego dice 2, Cambises 2. Este Cambises 2, si tú te das cuenta, a lo mejor no lo vemos palpado en la escritura, ¿sale? Pero era un hijo de Ciro, de este Ciro que acabamos de ver ahorita, ¿sale? Y este estuvo del 530 al 522 antes de Cristo. Dice que es hijo de Ciro. Este conquistó Egipto y su reinado fue breve. Si te das cuenta, ¿te acuerdas que también los medopersas se ejemplificaba con un oso de las tres costillas? Una de esas tres costillas quiere decir que es el imperio de Egipto, porque Egipto era muy grande. Entonces, imagínate, ellos ya lo habían conquistado y habían conquistado Babilonia, la poderosa, la grande. ¿Sale? Entonces, por eso es que están esas tres costillas, por esos imperios tan fuertes que conquistaron los medopersas. 3. Darío I el Grande, entre 522 y 486 a.C., organizó el imperio en satrapatías, o sea, en provincias. Este hombre dividió en provincias, ¿sale? Impulsó la construcción de Persópolis, inició las guerras médicas contra los griegos, ¿sale? Derrota en Maratón 490 a.C. Todo esto es historia, hermano, ¿sale? Si tú quieres, te puedes ir a los libros de historia, te puedes ir al internet. No te dejes guiar por lo que la hermana Caro te dice. Investiga tú, hermano. Investiga. ¿Sale? Y el cuarto, Jerjes I, que también que este es hijo de Darío. Recuerda que uno era Ciro y el otro era Darío. Uno estaba con los medos y otro estaba con los persas, ¿sale? Eran reyes, pero estaban unidos. A pesar de que uno eran los medos y otros eran los persas, estaban unidos. Era como, ¿cómo te podría dar un ejemplo? México, más bien Ciudad de México, Estado de México, algo así, ¿no? Estaban como unificados, ¿sale? Entonces, este Jerjes es hijo de Darío. El Cambises era hijo de Ciro, ¿sale? Pero este era el Jerjes que vemos en Esther, o Asuero, es el hijo de Darío. Dice, conocido por su campaña contra Grecia, batallas de las Termópilas, Salamina y Platea. Aparece en la Biblia, en el libro de Esther, llamado Asuero. Entonces, hermano, si no has leído el libro de Esther, es pequeñito, no es tan largo, te invito a que lo leas. ¿Sale? De hecho, en el libro de Esther te digo que habla del ayuno y lo empieza a hacer una mujer. ¿Sale? Entonces, aquí ya vemos lo que la palabra de Dios, si te das cuenta, esta profecía de Daniel ya estaba, ya estaba. Todavía aquí en este tiempo de Daniel todavía no se cumplía. Era una profecía, hermanos. A través de la historia es que se empezó a cumplir. Entonces dice, he aquí que aún habrá tres reyes en Persia. ¿Quién era? Ciro, Darío, Cambises y el último es Jerjes. ¿Sale? Jerjes. Ahora, continuamos. Aquí, hermano, viene otra parte que te digo, los hijos de los hijos, porque vas a encontrar Artajerjes I. Y dice, es del 465 al 424 antes de Cristo, y dice que reinó en tiempos de Esdras y Nehemías y permitió la construcción de los muros de Jerusalén. Jerjes II, 424 antes de Cristo, reinó solo unos meses porque pues lo mataron. Darío II, 423 al 404 antes de Cristo, este hombre estuvo en tiempos de guerras internas y conflictos con Esparta. Atarjerjes II es del 404 al 358 antes de Cristo, el que más tiempo gobernó de todos los reyes persas. ¿Quién gobernó más? Este Artajerjes II, no fue Artajerjes I, fue Artajerjes II, ¿sale? Y luchó contra Esparta y Macedonia. Artajerjes III es del 358 al 338 a.C. Reorganizó el imperio y reconquistó Egipto, pero ¿qué crees? Que fue envenenado. ¿Sale? Y luego Arces es del 338 al 336 y este Arces fue hijo de Artajerjes III, no de Artajerjes II ni Artajerjes I, ¿sale? Fue del 3. Dice, reinó poco tiempo antes de ser asesinado. O sea, él reinó y después lo mataron. Y luego Darío III.
Este Darío es muy importante, hermano. ¿Por qué la hermana Caro nos está hablando de esto? Ahorita te voy a decir. Darío III es del 336 al 330 antes de Cristo. Último rey de Acaménida. Enfrentó a Alejandro Magno, pero fue derrotado en las batallas de Isos en 333 antes de Cristo y Gaugamela, no sé si se menciona así, hermano, 331 antes de Cristo, y fue asesinado por uno de los sátrapas mientras huía. Este Darío III, hermano, es el que enfrenta al reino que va a entrar, que es el de Grecia. ¿Quién lideraba Grecia? Alejandro Magno. Yo estoy segura que en algún momento, ya está lloviendo ella, que en algún momento este, escuchaste hablar de este hombre. Ahora, hermano, algo muy importante. Vimos aquí Grecia. Esta palabra Grecia, hermano, no está en los rollos más antiguos, ni en las Biblias más antiguas. Esta palabra Grecia fue latinizada para que nosotros nos ubicáramos en los mapas, ¿sale? Pero en sí, Grecia antes se podría decir que no tenía ese nombre de Grecia, ¿sale? O sea, es la misma ciudad, pero no tenía ese nombre Grecia, ¿sale? ¿Sabes cuál era su nombre? Voy a dejar de compartir un momento para, necesito explicarte algo antes de seguir avanzando. No era Grecia y ahorita te lo voy a, espérame hermano, porque luego me hago pelotas entre todo lo que tengo que compartir. Mm, 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 mm. Aquí está, permíteme. Ok. Te he enseñado, hermano, esta aplicación que se llama Logos Calogos. Esta aplicación viene en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo, que es como así se escribieron, o sea, es como si esta página te traduciera del hebreo al español y del griego al español, ¿sale? Y fíjate cómo dice aquí. Quiero que pongas mucha atención. Esta página, cuando quieras consultarla, se llama Logos Calogos. Si no se ve en mi pantalla, hermanos, me dicen, estoy en una página de internet que se llama Logos Calogos. Yo aquí me fui, si tú quieres consultar un libro, aquí está la parte de Biblia y le das antiguo o nuevo, el que tú quieras consultar. Yo, por ejemplo, ahorita quiero consultar uno del antiguo. ¿Cuál quiero consultar? Pues Daniel. Entonces me voy hasta Daniel y ahí ya me abrió Daniel. ¿Qué versículo quiero ver? El 1. Entonces, el capítulo 11, aquí está, Antiguo Testamento, lo estoy haciendo con mi cursor, Daniel, y me voy al versículo 11 para descubrir cómo se llamaba antes Grecia. ¿Sale? Te vas a impresionar de dónde viene. ¿Sale? Capítulo 11 era el versículo 2. Versículo 2. ¿Sale? Y aquí si te das cuenta, viene en hebreo, todas estas letras son hebreas, y aquí arriba te vienen unos numeritos. Estos numeritos es para que tú te vayas al significado. Hay un diccionario que se llama Strong. Este libro Strong viene el significado de cada palabra. Si tú no lo tienes físico, lo puedes obtener aquí. No es necesario comprarlo. ¿Me puedes pasar mi diccionario Strong, por favor? Te lo voy a mostrar, yo lo tengo en físico. Pero si no pudieras tenerlo en físico, hermano, aquí no necesitas comprar un diccionario si aquí lo tienes. ¿Sale? Ahorita te lo voy a enseñar. Espero que todos puedan ver mi pantalla para mostrarte mi libro, permíteme. Es este. Este es mi diccionario, ¿sale? Es este. Si yo quiero consultar una palabra que no, que le quiero encontrar su significado,
me voy, por ejemplo, y cómo viene en hebreo, qué significa en el original y también en el griego, ¿sale? Pero yo te decía, si tú no tienes ese diccionario, no pasa nada, hermano. ¿Por qué? Porque aquí te da el, el te da el significado y es sacado del diccionario Strong. Ahora vamos ahorita a la ciudad de Grecia. ¿Cómo se llamaba en la antigüedad? ¿Sale? Es versículo 11, versículo 2. Fíjate, dice, y ahora, ¿verdad? Digo a ti, he aquí aún tres reyes se levantan, y en Persia y el cuarto se enriquecerá riqueza grande, más que todos, y a él fortaleceré. Por su riqueza se levantará a todos contra el reino. Si te das cuenta, yo estoy leyendo de derecha a izquierda, porque el hebreo es de derecha a izquierda, no como nosotros, ¿sale? Entonces el hebreo es de izquierda a derecha. Aquí está marcada la palabra Grecia. ¿Te acuerdas que decía, se levantará otros contra el reino de Grecia? Vamos a ver cómo se llamaba antiguamente el libro, esta ciudad de Grecia. Le doy aquí en estos numeritos azules, esto es como se escribe en, en hebreo, esto verde, y yo le doy aquí y me va a abrir otra página. Y dice, Strong hebreo número 3120. Como yo tengo mi diccionario, yo me puedo ir directamente al número del Strong aquí. Busco el número 3120 y me va a salir esto mismo de aquí. ¿Sale? Entonces dice que es el Strong número 3120. ¿Y qué significa la palabra Grecia? Yaván. ¿A qué le suena Yaván? ¿A alguien le suena esa palabra? ¿O Javán? ¿A alguien le suena ese nombre Javán? Está, de hecho, ese nombre está en el libro de Génesis. Como Yahvé, ¿no, Carito? Pero Yahvé. este Javán fue hijo de alguien, de uno de los patriarcas. De hecho, fue después de Adán y Eva, este patriarca. ¿Quién construyó el arca? Noé. Noé. Pues Javán es un hijo de Noé y Javán se asentó en el territorio de Grecia, pero antes no se llamaba Grecia, se llamaba Javán. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermano, si tú te saltas las genealogías en la escritura, mal hecho. Si te aburren las genealogías, mal hecho. Porque ¿qué crees que ahorita nos va a tocar ver la de Noé? Para que veamos, llegar nada más hasta este punto de lo que era Grecia. ¿Sale? Entonces, cualquier duda referente a esta página, hermano, pues me comentas. ¿Sale? Entonces dice que Grecia era Javán. Vámonos a los descendientes de Noé. Espérame, hermano, déjame ver a qué hora son. Ok, los descendientes de Noé. Aquí está una tablita, lo voy a hacer en grande, hermano, porque no siento que los que traen celular no van a alcanzar a ver, pero después, posteriormente, hermano, con mucho gusto lo revisas en tu compu o vuelves a ver el video para que hagas tus anotaciones. Aquí vienen todos los descendientes de Noé. Noé tuvo tres hijos, Sem, Can y Jafet. Cam fue el que descubrió su desnudez y bueno, por eso recibió una maldición. Y después Sem es también su hijo y Jafet es su hijo, ¿sale? Entonces, aquí te vas a dar cuenta que de Sem, ¿quién crees que salió? Abraham, ¿sale? Otro patriarca, que es después de Noé. De Cam, ¿qué crees, hermano? De Cam, como fue un hijo que fue maldecido a causa de descubrir la desnudez de su padre, ¿qué crees? Que salen puras descendencias como Nimrod, el Jebuseo, el Jerseo, el Cineo, el Amateo, el Jebuseo, todos los enemigos que tuvo el pueblo del Señor. ¿Sale? Entonces, de aquí, de Cam, sale
muchas, muchas, muchas cosas. De hecho, aquí viene la escritura donde dice que Cam fue maldito, ¿sale? Y fue siervo de sus hermanos. Génesis 9:25 lo puedes encontrar. Y bueno, y está Jafet, ¿sale? Cam era el hijo menor, Sem era el primogénito y Jafet fue engrandecido. Esto lo vas a encontrar en Génesis 9:27. Los hijos de Jafet son los que nos interesan, ¿sale? De hecho, en Apocalipsis hay una profecía donde dice que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, va a ir a pelear una batalla en Armagedón y habla de como de dos ciudades como Got y Magot. Pues de aquí también de Jafet sale esta palabra Magot, ¿sale? Entonces, los hijos de Jafet fueron 7: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Sale? Ahora, de Javán, que es el que nos interesa, porque estamos hablando de Grecia, él tuvo 4 hijos: Eisa, Tarsis, Quitín y Donamín. ¿Sale? Estos son los hijos de Javán. Aquí hay una tablita verde, hermano. Te lo estoy señalando con cursor. Y vamos a ver cómo se repartieron. 1. Los descendientes de Sem ocuparon el territorio de Mesa hasta Cefar y la zona montañosa del oriente. Esto lo puedes encontrar en Génesis 10:30. Actual Jordania y Yemen hacia el este. Los descendientes de Cam poblaron en la zona de Babilonia, en el Sinar, actual Líbano, Siria, Irak y Kuwait. Hermano, ¿con quiénes pelean ahorita el pueblo de Israel? Con Irak, con Irán, con los musulmanes. ¿Ya viste cómo es importante las genealogías? Y 3, los descendientes de Jafet poblaron en las islas de los gentiles y costas. Génesis 10:5, actual Turquía y Grecia. Ahora entiendes por qué en los rollos antiguos se llamaba a Grecia Javán, porque venía de los descendientes de Noé, de su hijo. En este caso, ¿quién era Javán? El nieto de Noé. Y ellos, al tomar territorio, tomaron Turquía y Grecia. ¿Sale? Nosotros ahora la conocemos como Grecia. Y así los que tradujeron la Biblia le pusieron Grecia para que nosotros nos ubicáramos en los mapas. Pero antes era Javán. ¿Sale? Espero que me estén entendiendo hasta aquí, hermanos. Ahora, déjame ver si tenía otra diapositiva, porque creo que sí. Ay, hermano, ya no encuentro mi mapa. Creo que no. Es que creo que te iba a enseñar otra cosa y ya se me olvidó. No, creo que esa no la traigo. Ok, bueno, entonces hasta aquí creo que quedó claro. Ahora continuamos con la lectura de Daniel. Hermano, llevamos casi 1 hora y no he salido del primer versículo. Vamos a continuar a ver hasta dónde Dios nos lo permite. ¿Sale? Dice el 3, versículo 3 de Daniel 11. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Hermano, aquí ya no está hablando de los medos y de los persas. A partir del versículo 3 ya no está hablando de los medos persas. Lo último de los medos persas fue que el cuarto rey estaba lleno de riquezas e iba a enfrentar al próximo rey. ¿Pero a cuál rey? No de los medos persas, sino al rey de Grecia, porque ya iba a estar el imperio de bronce, ya no iba a existir el imperio de plata, así como un día se fue el imperio de oro, pues ahora venía el imperio de bronce o el leopardo, ¿sale? Entonces, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey? Alejandro Magno. Es un conquistador griego, ¿sale? Y su gran dominio se refiere a sus conquistas rápidas y extensas, por eso se asemejaba a un león. Pero pon atención a esto. Dice, pero cuando se haya levantado, ¿quién? Este rey del que acabamos de hablar, de Alejandro Magno, cuando se haya levantado, fíjate, su reino será
quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio como él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Te das cuenta cómo si no le ponemos pausa nos confundimos de qué reyes está hablando? O sea, primero estaba hablando de los medos persa. ¿En qué momento nos fuimos a Grecia? A partir del 3 empieza Alejandro Magno, este imperio de Persia. ¿Qué dice la profecía de Alejandro Magno? Algo, hermano, impresionante es que cuando tú te vas a la historia, pasó y tal como lo dijo Daniel, como Dios se lo externó a Daniel, hermano. Por eso el pastor dice una frase que ¿cómo dices? Que para Dios el futuro ya es historia. Porque efectivamente, hermano, el futuro para el Señor ya es historia. Daniel no le tocó vivir eso, pero el Señor ya se lo había dado en profecía. Este Alejandro Magno dice que cuando, aunque se haya levantado con mucho poder, su reino será quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Hermano, Leopardo, ¿cuántas cabezas tenía esa bestia? Cuatro. Alejandro Magno no tuvo hijos, no tuvo descendientes, pero su reino se dividió en cuatro generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro, Lisimaco, algo así. Entonces, hermano, ¿te das cuenta cómo la palabra de Dios sigue siendo hasta hoy en nuestros días como una espada de dos filos? Que ya te está contando, a lo mejor para nosotros ya pasó, pero imagínate Daniel, hermano, que él decía, esto va a ocurrir en el futuro, ¿me tocará verlo o no? Para nosotros ya es historia, y es historia porque tú puedes informarte en tus libros de historia o en el internet. Este rey fue Alejandro Magno y era el rey de Grecia o de Javán, ¿sale? Dice que su reino fue quebrado y fue repartido en cuatro vientos. ¿Por qué? Porque cuando él lo matan, de hecho dicen que él murió muy joven. Vamos a ver un videito, hoy no nos va a dar chance, pero vamos a ver un video para que me entiendas más, hermano, porque tal vez yo no me sé explicar, pero el video sí está muy bien explicado. Vamos a darnos cuenta que él murió muy joven y muchos dicen que fue envenenado. ¿Sale? No lo sabemos a ciencia cierta ni aún los historiadores, ¿sale? Pero aquí dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, no, porque los cuatro generales que se levantaron no eran de su descendencia, no eran de sangre, hermano, solo eran cuatro generales que lo apoyaban, ¿sale? Ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Por qué razón dice esto, hermano? Aquí te está dando un resumen de toda la historia de Alejandro Magno, porque se levantan estos cuatro generales y entonces empieza esta lucha entre reyes del norte y reyes del sur. Con estos mismos generales, cuatro generales, empieza esa lucha de poder, a ver quién es más fuerte. Y claro, porque iba a llegar un imperio que es el romano, ¿sale? Entonces, después de que muere Alejandro, su imperio se divide con cuatro generales, que es Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco. Esto marca el inicio pues, de los conflictos, ¿sale, hermano? De los conflictos entre el rey del norte, que es Seleuco, y el rey del sur, que es Ptolomeo. Ptolomeo y Seleuco eran dos de los generales que se habían quedado y que se repartieron. Eran cuatro, pero dos de ellos, uno de ellos era el reino del norte, el rey del norte, perdóname, y otro el rey del sur, que es de lo que te habla el capítulo 11. ¿Sale? Tanto Seleuco, que es el reino del norte, como Ptolomeo empiezan a tener conflictos, empiezan a tener división entre ellos. A pesar de que fue por Alejandro Magno que estos cuatro generales recibieron una porción de tierra, dos de ellos empiezan con conflictos. ¿Sale? Lo que hoy en día, por el poder político, por los tributos, por muchas cosas.
¿Sale? Continuamos. Aquí, hermano, está un mapita de lo que fue todo lo que conquistó el imperio medo-persa. Aquí está Media, aquí está Persia. Esto es lo que conquistaron. Conquistó Egipto, conquistó parte pues de la India, Asiria. Esto es lo que conquistó, pero les duró muy poco porque aunque lo conquistaron, hermano, ¿qué crees? Llegó Alejandro Magno, que es el imperio de Persa, el imperio, perdón, el imperio Grecia, que se me confunde, el imperio de Grecia o greco-macedonio, ¿sale? Y todo esto que dice Alejandría, 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 es todo lo que conquistó Alejandro Magno. Llegó a conquistar, hermano, un buen de cosas. Llegó a conquistar la India, parte de España, África, Egipto, ay, Babilonia. ¿Sale? Todo esto, hermano. Todo esto, todo lo que dice Alejandría, él lo conquistó. ¿Qué pasaba en este tiempo con el pueblo del Señor? El pueblo del Señor estaba en medio. Es como cuando hay un conflicto Estados Unidos con otro país, que México se queda así como, ¿y ahora quién, no? ¿Ahora a quién le hago caso? ¿No? ¿A Rusia o a Estados Unidos, no? O sea, algo así pasó con el pueblo del Señor, que se quedaba en medio, ¿sale? Y vamos a ver qué más pasó, pero todo esto es lo que conquistó Alejandro Magno. O sea, si el imperio persa conquistó, Alejandro Magno, híjole. ¿Y qué crees, hermano? Que era un buen conquistador porque era muy joven, demasiado joven, pero tenía una inteligencia, hermano, impresionante. Y aquí está cómo se dividió, cuando Alejandro Magno muere, cómo se dividió en los cuatro generales. Ptolomeo tomó esta parte de acá, al lado de África. Seleuco tomó esta parte de aquí hacia Asia. Lisimaco tomó hacia esta parte como de Europa y Casandro también. ¿Sale? Y también acá abajito está Arabia, pero esto es cómo se dividieron los distritos o las provincias. Si te das cuenta, abarcaron norte, sur, este y oeste, así como lo dice la profecía de Daniel, dice, y fue dividido en cuatro, a los cuatro vientos. ¿Qué son los vientos? Los puntos cardinales, hermano. Norte, sur, este y este. Si te das cuenta, Europa, África, Arabia, Asia. ¿Sale? Conquistaron todo eso. Y hermano, quisiera seguir avanzando, pero ya no me da. Le vamos a dejar aquí, hermano, porque si no es demasiada información. A partir del capítulo 5, hermano, vamos a ver una historia de telenovela. Así que para la siguiente semana, vente con palomitas, hermano, tú que puedes, yo no puedo porque estoy hable y hable, pero tú que puedes, tráete palomitas, agüita, porque va a estar bien interesante la historia. ¿Sale? Vamos a comenzar del versículo. Ay, ya me estoy yendo más para allá. Del versículo 5, esta historia de novela. Parece una historia del Canal 2, hermano, cuando la estemos viendo, pero es profecía. Es profecía que el Señor se le dio a Daniel, hermano. Eso es lo que a mí me impresiona. Y cuando tú estás viendo la profecía de Daniel y te vas a la historia, te quedas con la boca abierta. Y dices, no cabe duda que nuestro Dios se ríe del futuro, hermano, porque él ya lo sabe. Para él es historia. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto, hermano? ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados para el tiempo del fin, para la última bestia, ¿sale? Para esos tiempos finales, ¿sale? Entonces, a lo mejor hoy no vimos tantas escrituras, nos basamos más en la descendencia, en ver a Grecia, pero hermano, yo estoy segura que algo de lo que hoy vimos te llevaste algo. No sé qué, pero estoy segura que algo te llevaste. Y nos estamos yendo despacio porque comúnmente la profecía es un poquito más delicada y si la leemos de corrido, hermano, yo te aseguro que si hubiéramos leído de corrido, nos hubiéramos quedado de, ¿qué? ¿Cuál rey del norte? ¿Cuál rey del sur? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento pasó? ¿Sale? Entonces, vámonos despacio. ¿Alguien que quiera comentar algo hasta aquí? Ah, hermano, y primeramente Dios, yo creo la siguiente semana pasamos el video. Voy a tratar de solamente la próxima semana abarcar media hora, porque el video sí dura un poquito, pero es necesario, hermano, para que le entendamos. Si no, nos vamos a quedar como, no, la hermana Caro no me supo explicar y ya me quedé atorada en el capítulo 11. ¿Sale? Entonces, hermano, alguien que quiera comentar algo hasta aquí, algo que se te haya quedado, yo sé que hay algo que se te quedó, hermano.
Participen, por favor. Adelante, creo que es mi hermana Estelita, mi hermano Benjamín. Hola, Carito. Buenas noches a mis hermanitos también por allá del otro lado. Buenas. Yo nada más así como comentario, no sé si sea parte de lo que nos vas a comentar de la novela, pero yo precisamente estaba viendo eso en History, estaban pasando de la conquista que hizo, y algo que remarcaban mucho fue que él tuvo un romance con Cleopatra en Egipto. Entonces, que él estuvo muy, muy enamorado, pero como tenía que hacer la alianza con ella para conquistar más allá, dicen, ajá, también se creía el rumor que la gente ay, de esta princesa, ¿cómo se llama? Ay, la que dije, Cleopatra. Cleopatra. Ajá, dicen, supuestamente en History decían que gente de su gabinete, se podría decir, de Cleopatra, mandó a envenenar a Alejandro Magno precisamente porque no les convenía esa alianza y querían que Egipto pues siguiera conquistando más tierras, porque recordemos más que nada por la descendencia faraónica. Era por eso. Yo nada más me quedé con eso, pero mis hermanos, los que quieran, como tú dices, empaparse un poquito más de la historia de Alejandro Magno, y fue por lo que lo envenenaron, y como no tuvo descendencia, fue cuando empezaron a dividirle con sus comandantes los reinos. Más que nada porque era muy apegado a ellos, pero no sé si eso lo pueden encontrar en History. En History está la historia de Alejandro Magno. Entonces, no sé si sea parte de la trama que nos vas a comentar la próxima semana, Carita. Ese es mi comentario. Gloria a Dios, sí, va a ser muy interesante la novela, hermano, porque vamos a ver un romance eh, en cuestión antes de Cleopatra, antes de que aparezca Cleopatra, esta mujer bella. Vamos a ver a una mujer que se llamaba Berenice. Y esta mujer Berenice también estuvo casada con uno de los, no te voy a dar más spoilers, pero estuvo casada y la escritura lo dice, ¿eh? Daniel, vas a darte cuenta que dice, y hubo como un pacto de mujeres. Ah, bueno, primero aparece una mujer que se llama Berenice, después la rival de Berenice es la Odisea, porque, bueno, es que te voy a dar spoilers, mejor no. Y después, más adelante, vemos a Cleopatra, pero ¿qué crees, hermano? Cleopatra traiciona, porque Cleopatra está con Egipto, entonces juega chueco. Y eso resata una guerra. Y eso a lo mejor tú puedes decir, a mí que me interesa la historia de Cleopatra o de Berenice o de los reyes del norte. Hermano, esa historia es la profecía de Daniel capítulo 11. Entonces lo vamos a ver para la siguiente, pero si me seguí, hermano, me voy a llevar otra hora más. Adelante, hermana Fanny. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dentro de todo lo que se mostraba en los mapas, algo que el señor me ponía a considerar es cómo si este personaje fue envenenado, yo no creo que le haya dado tiempo de repartir todo el territorio que había conquistado. Yo creo que dentro de la misma organización que tenían ellos, fueron quienes decidieron cómo repartírselo. Y me ponía a considerar también la capacidad de liderazgo que tenía, porque tanto territorio para administrarlo, para gobernarlo, o sea, realmente cómo le hacías para que no se sublevara la gente, para que no se te volviera otra vez encima, o sea, debe ser o tuvo que haber sido un personaje con muchas cualidades. Dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios, algunos para vaso de honra y otros para vaso de deshonra, pero creo que son de las cosas que podemos ver. Yo pensando en nuestro Señor Jesús, cuando en su condición tan sencilla, todo lo que hizo impactó de tal manera que después de más de 2000 años todavía sigue siendo como que el líder más importante, el que ha tenido mayor impacto, el que ha tenido como que, y todavía sigue cambiando corazones, sigue cambiando vidas y su obra sigue viva. Entonces, pues gracias a Dios porque nos permite ver que aún como seres humanos y hechos a su semejanza,
también tenemos esas capacidades, pero pues también depende mucho cómo las usemos. Y, y pues al final, pues nadie mayor que Él. Y pues gracias a Dios por todo lo que nos permite ver y que pues nos dé la sabiduría y de su Espíritu Santo para aprender lo que tengamos que aprender de este personaje. Ese era todo, Carito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, a la mitad del capítulo 11 vamos a encontrarnos con un personaje, ay, se me olvidó su nombre, creo que es Antígono de Epifanes, que este hombre fue el que promovió la abominación desoladora. Por eso, hermano, si tienes oportunidad de leer el libro de Macabeos, si tienes una Biblia latinoamericana donde viene el libro de Primera y Segunda de Macabeos, como historia, hermano, como historia, ¿eh? O en internet también está estos libros, léelo porque vas a entender lo que vamos a ver a partir de la mitad del capítulo 11 de Daniel. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo decía de la profecía que habló Daniel, de la abominación desoladora? Cuando aparezca la abominación desoladora, bueno, pues aparece precisamente con este personaje, Antígono de Epifanes, y sí creo que es el hermano. Si me equivoco, pues ya te lo rectificaré la siguiente semana. Pero él fue el que hizo la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Que en el templo empezaron a hacer muchas cosas, como meter cerdos, o se empezaron a hacer muchas cosas dentro del templo del Señor. Eso es la abominación desoladora. Entonces, por eso es importante que conozcamos la historia, hermano. A lo mejor tú dices, no, es que esta clase está medio pesada, hermano. No me dejará mentir el pastor, antes de que comenzara la clase le dije, por favor, ora por mí, porque son temas de historia y a veces no sé cómo explicárselos, hermano, de tal manera que podamos entender todos, ¿no? Y que no se nos haga así de, no, es que, no, o sea, es que no le entiendo, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho como el que explicarlo así como con detalle y poco a poco, porque así el Señor a mí me enseña. Entonces, sí tenía así como Dios, por favor, que ellos puedan entender lo que queremos ver esta noche, porque es mucha información, hermano. Solo abarcamos capítulo 1, 2 y si no mal recuerdo 3, 4. Entonces es que hay que irnos poco a poco. ¿Sale? Entonces, pero es importante conocer la historia y que el Señor nos está hablando, hermano. El día de mañana que te digan, ¿tú sabías que Grecia no es Grecia? O sea, que no se llamaba así y que tú digas, sí, yo ya sabía cómo se llamaba, se llama Javán. ¿Por qué? Porque es de los descendientes de Noé, era el nieto de Noé y ellos tomaron esos territorios. Entonces y no para vanagloria, hermano, no para vanagloria, pero el día de mañana que alguien te quiera engañar, que alguien te quiera decir que la escritura es falsa, que la escritura, porque muchos dicen, no, es que la Biblia la escribieron hombres, también pecadores. Sí, hermano, también los que escribieron esto también cayeron. Pero ¿qué crees? David cayó en adulterio y el Señor le permitió escribir cuántos salmos. Pero esto, hermano, este libro ha sido derramado mucha sangre porque llegara a nuestras manos. Mucho. ¿Y qué crees? En este lapso que vamos a platicar de todo esto de Alejandro Magno y todo esto que viene, se escribe la Septuaginta. Vamos a ver un video de cómo se hizo la traducción del hebreo a otros idiomas y que precisamente se llama Septuaginta fueron 70 escribas los que se trajeron para la biblioteca de Alejandría, que es muy famosa hasta hoy en nuestros días. Entonces, hermano, este libro, muchos han derramado su sangre porque este libro lo tengamos ahorita en las manos. Nosotros ya lo tenemos clasificado por libros, por capítulos, por versículos, pero antes era corrido, hermano, corridito. Ahorita, por alguien que inventó la página de Antiguo y Nuevo Testamento, ese sí fue un hombre que quiso dividir la Biblia como porque había un Dios castigador y un Dios misericordioso. Hermano, no le hagas caso a eso que tienes en medio, ¿eh? Cuando dice cuando empieza la mitad de la partidura de la Biblia que dice Nuevo Testamento, está bien que lo tengas como división, pero eso que dividieron, hermano, fue un hombre como su intención es para separar. Él pensaba que había un Dios muy malo, que es todo el Antiguo Testamento, y un Dios bueno,
que es todo el Nuevo Testamento. Y no, hermano, sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de Mateo, de Génesis. Es el mismo. ¿Sale? No recuerdo cómo se llamaba este varón que le puso, que se le ocurrió poner esa hoja y bueno, y ahora muchos piensan que hay un Dios castigador, que es malo, y un Dios pues bueno y lleno de gracia. ¿Sale? Pero aún en eso, hermano, hay que poner mucha atención. ¿Sale? Entonces, hermano, por eso es importante que conozcamos la historia. Entonces, hermano, creo que ya, que es todo lo que iba a decir. ¿Alguien más, hermano, que quiera participar? Participen, hermanos. Nuestra hermana Alicia no la ha escuchado, a nuestra hermana Zaira. ¿No? Pues entonces vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias y, hermano, aún si yo me fui muy rápido, vuelve a ver el video. Pero sobre todo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, hermano, y pidamos la guianza del Espíritu Santo. Y recuerda, la próxima semana vamos a contar toda una novela del Canal de las Estrellas. ¿Sale, hermano? Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está. Y podremos decir de qué sirven las genealogías que vienen en números, de qué sirve que leamos el árbol genealógico de los patriarcas. Y hoy, Señor, nos compruebas que es muy importante y que por algo permitiste que se escribiera cada una de las genealogías. Señor, aún sabemos, Padre, que tú estás desde Deuteronomio, Éxodo, Números, Padre. Señor Jesús, muchas gracias porque nos haces no solo ver la profecía, sino entenderla versículo por versículo. Padre, a veces si leemos de corrido se nos complica mucho, pero el estarla desmenuzando de versículo por versículo nos amplías el panorama y hasta como que nos da cosquilla de saber más qué es lo que pasó en esta historia. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos vuelves a confirmar que para ti el futuro es historia, Señor, que tú todo lo sabes, porque eres omnisciente, omnipresente, omnisapiente, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras que sigues siendo el mismo Dios, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablas de historia que a lo mejor para nosotros ya pasó, pero que a Daniel tú ya le habías dado la profecía mucho antes de que pasara. Señor, estamos esperando ese reino mezclado de barro con hierro y que como lo comentábamos un inicio, está pasando delante de nuestros ojos. En muchos países, Señor, ya ni siquiera usan dinero en efectivo, ya todo es a través de tarjetas, Señor. Ya es a través de pagar con medios de chips. Señor, no sabemos qué nos depara, Señor. No sabemos cuál va a ser en realidad esa marca de la bestia. Pero, Señor, te pedimos que nos abras nuestros ojos para estar despiertos. Señor, tu regreso es pronto y tú nos estás hablando de la historia para entender lo que va a venir en el futuro, para saber discernir el gobernante que va a tomar o que quiere tomar tu lugar, que es el anticristo, ese dragón, esa bestia espantosa, Señor. Por eso, Padre, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Sé que a muchos de mis hermanos les cuesta leer, les da sueño cuando comienzan a leer o no le entienden, Padre, pero Señor, hay una promesa bien hermosa en tu palabra que dice que ya no va a ser necesario que nos enseñen, porque tú derramarás de tu Santo Espíritu. Padre, en esta noche clamamos por tu Espíritu Santo y te pedimos que venga a posarse en nuestra lámpara y que nuestra lámpara esté llena de aceite y que cuando abramos, Señor, la Biblia, Señor, nuestros ojos y nuestra mente se llene de tu entendimiento, de esa sabiduría que viene de lo alto, Padre. Señor, y no agarrar versículos a nuestra conveniencia, no agarrar versículos, Padre, que puedan afectar a otros, sino leer tu instrucción tal y como viene, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestro corazón el querer como el hacer, para no solo leer, sino escudriñar y rumiar de tu palabra, Señor. Señor, quita toda pereza, toda flojera, todo aquello que nos aparta y que está robando el lugar de tiempo que le toca al Espíritu Santo. Padre, en esta noche yo dejo a todos mis hermanos que les cuesta entender, leer, Señor.
y que muchas veces se pierden en el texto, Padre. Señor, ayúdenos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdenos, Señor, y revélate a nuestra vida, Señor, para poder pasar el mensaje, Señor, para poder pasar y proclamar que para ti, Señor, el futuro es historia, pero que nos estás preparando. ¿Por qué leemos estos libros si ya pasó? Para entender lo que en un futuro va a acontecer y que todos estos reyes, sátrapas, faraones que vemos en este momento, Señor Jesús, son características de cómo va a llegar el anticristo, poderoso, en riquezas, en política. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, renueva nuestra mente como dice tu palabra. Señor, sigo dejando delante de ti a todos mis hermanos, sus necesidades, a todos los esposos, esposas, a todos, Señor, los que están trabajando, a todos aquellos los que no les ha ido tan bien en el trabajo, a todos aquellos que están enfermos, Señor, a todos aquellos, Señor, que sus análisis han salido bien. Padre, levantamos las manos y glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro sanador. Aquellos mis hermanos que están pasando por procesos de enfermedad o alguna situación difícil, Padre, tú sé su sustento y tú sé su sanador, Padre. Por todos mis hermanos, Señor, que tienen división familiar, Padre, que están teniendo problemas con los hijos, con la pareja, Señor, que están teniendo problemas, Señor, en donde sea, Señor, con algún familiar, Padre, los ponemos en tus manos. Padre, por aquellos mis hermanos que tienen insomnio, por aquellos mis hermanos que sienten, Señor, pesadez en la noche, por aquellos mis hermanos que sienten que los atacan, por aquellos mis hermanos, Señor, que sienten que alguien los persigue, por aquellos mis hermanos, Señor, que tienen delirio de persecución, Señor, por todos aquellos mis hermanos que están, Señor, siendo atacados, Señor, con los dardos del enemigo, todos aquellos, Señor, que están siendo atacados, Señor, a través, Señor, de meterles miedo. Señor, todos aquellos, Señor, que están ahí queriendo, Señor, meter, Señor, cosas a nuestros hermanos con todas esas religiones que son doctrinas de hombres, Señor. Todas aquellas doctrinas que hablan de la brujería, de la hechicería, Señor. Todas aquellas doctrinas, Señor, que en lugar, Señor, de concebirte como su único Dios, buscan más ídolos e ídolos y ídolos, algo que a ti no te agrada, Padre. Ponemos en tus manos, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos, Señor. Protégelos. Cuídalos, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento, Señor, que sí y que no y que nunca, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús. Ponemos en tus manos todas nuestras cosas y reprendemos en tu nombre, Padre, toda obra de maldad, toda obra de Satanás, toda obra de injusticia, la reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchísimas gracias, Padre. Síguenos hablando a través de los viernes y no solo de los viernes, sino de toda la semana, que tu Santo Espíritu siga fluyendo y avivándonos a cada uno. Te damos muchísimas gracias, te damos todo el honor, la gloria y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. No se olviden de estar orando por el nuevo ciclo escolar, por los pequeñitos, los jóvenes, los preadolescentes. ¿Sale? Dios les bendiga, hermanos. Un abrazote. Dios Bye. les bendiga. Bye. Bye. Diles bye. Buenas noches. Bye. Descansen.